Estás escuchando una edición exclusiva de Podcast Infinito. Gracias por apoyar este podcast. ¿Qué pasaría si en tu trabajo te ofrecieran compartimentar tu cerebro para que, una vez que salieras de la oficina, no recordaras nada de lo que pasó en tu jornada laboral? La primera vez que escuché la premisa de esta serie me pareció espectacular. De hecho, aún me lo parece. En ese entonces todavía trabajaba en el call center y era una de esas personas a las que les gustaba no llevarse el trabajo a casa. Es decir, cuando yo cruzaba la puerta de mi trabajo y llegaba a mi hogar, no contaba nada, absolutamente nada de lo que me había pasado en el trabajo. Pero claro, las consecuencias psicológicas y anímicas me las llevaba encima. Mi familia me veía de mal humor y cuando me preguntaban qué me pasaba, yo les respondía nada. Un nada que no conformaba a nadie. Por eso, la idea de Severance me pareció como poco curiosa y digna de mi atención. Y más aún como premisa de una serie. Luego de su estreno, en 2022, me reventó la cabeza porque no esperaba que se convirtiera en una de las mejores series de los últimos años. Ahora, la segunda temporada de esta serie se acaba de estrenar en Apple TV Plus y se lleva el primer episodio de Podcast Infinito en 2025. A continuación, vamos a hacer un repaso por los 9 acontecimientos más importantes de la primera temporada de esta serie para tenerlos presentes y luego nos metemos juntos a fondo con el primer episodio de la nueva temporada. La primera temporada de Severance nos sorprendía tanto por su narrativa como por su estética, llamémosle retrofuturista. Es una serie que, entendemos, está ambientada en nuestro presente, pero que por algunas de sus características podríamos considerar futurista. Sin ir más lejos, la tecnología que permite la separación aún no existe, al menos que nosotros sepamos. Y por el contrario, la tecnología que utilizan para trabajar en Lumon parece de un pasado reciente. Además, los interiores de la empresa están compuestos por largos pasillos y enormes oficinas que denotan opulencia y recursos, pero que se contradicen con el minimalismo de la decoración y los elementos dispuestos en cada uno de estos sectores. Y todo eso queda claro en aquella primera secuencia en la que Mark S. nos lleva de paseo por los pasillos de Lumon cuando todavía estamos atravesando el desconcierto inicial del primer episodio y nos deja en claro dos cosas. La primera es que las instalaciones de Lumon son enormes. Y la segunda es que Apple, al igual que John Hammond en Jurassic Park, no reparó en gastos para construir el set de grabación de esta serie. Para ordenar nuestros recuerdos y ponernos en sintonía con la segunda temporada, recordemos que Adam Scott es quien interpreta a Mark Scout, el líder del equipo de trabajadores de la oficina de Lumon y el protagonista de la serie, que tenemos a Zach Cherry como Dylan George, un gran personaje, a Britt Lower como Heli R, personajazo con el gran plot twist de final de temporada del que ahora vamos a hablar, a Trammell Tillman como Seth Milchick, a John Turturro, al enorme John Turturro como Irving Balif, a Christopher Walken como Burt Goodman, vamos a ver si lo volvemos a ver en la segunda temporada, y a Patricia Arquette como Harmony Coble, a quien también tenemos que ver aún si la volveremos a ver en esta segunda temporada. Más importante aún, uno de los productores y directores de esta serie es Ben Stiller, que no es el showrunner es Dan Erickson, pero Ben Stiller es una parte fundamental de esta serie y dirige el primer episodio de la primera temporada y el primero de la segunda temporada, entre otros. Y tal como te lo había prometido, tenemos que repasar 9 o 10, más o menos, momentos clave de la primera temporada que tenemos que tener bien presentes para entrar en lo que es el recorrido de esta segunda temporada, más puntualmente el primer episodio de la segunda temporada. En la primera temporada tenemos la introducción a Lumon,
¿sí? Tenemos a Mark Scout, quien trabaja en esta compañía bastante curiosa, en donde los empleados tienen sus recuerdos divididos entre sus vidas laborales, se llaman los innis, de in, de dentro, dentris, les traducen en español, y las personales, los audis o fueris, ¿no? Esto es un procedimiento quirúrgico llamado severance, título de la serie, que les insertan un chip y dividen esas dos personalidades. Otra cuestión importante que tenemos que recordar en esta temporada, o sea, en principio, cuando estás dentro no recordás nada del afuera y cuando estás fuera no recordás nada del adentro. Algo que en principio a mí me parecía muy espectacular, pero claro, no recordás tu vida social, no recordás haber descansado y esa persona, tu INI, está 24 horas, no está 24 horas, pero está todo el tiempo trabajando, no recuerda haber descansado y de hecho hay un momento en que lo mencionan, dicen, no tenemos que pensar en si descansamos o no, simplemente tenemos que sentir que estamos descansando. Bueno, hay múltiples consecuencias de esto que se van hablando a lo largo de la primera temporada y que están muy bien desarrolladas por cada uno de los personajes. El segundo punto a tener en cuenta de la primera temporada es la muerte de Petey. Petey era un antiguo compañero de Mark que fue reintegrado, invirtió el procedimiento de severance, es decir, volvió a unificar sus dos mentes, sus mentes que estaban compartimentadas, y contacta a Mark para comentarle sobre todo esto. Era el mejor amigo de Mark adentro de la oficina, pero fuera de la oficina no se recordaban. Muere misteriosamente y va a revelar que hay algo oculto. Es el personaje que nos va a mostrar que detrás de todo esto hay algo oculto. El tercer punto, Heli, R. Ella es la nueva incorporación. Viene a reemplazar justamente a Petey y es quien más se resiste a mantenerse allí en Lumon. Es la nueva empleada, de manera casi constante desde que ingresa, quiere escapar, hace todo lo posible por escapar desde adentro, rechaza la separación de su identidad y destaca, hace mucho hincapié, es quien nos hace ver todos los problemas éticos de este procedimiento, que la ética laboral, personal y humana es uno de los temas que más se desarrollan a lo largo de la primera temporada de Severance. Luego tenemos también, como punto número 4, el misterio de Miss Casey, que se revela que es una supervisora aparentemente distante y que en realidad es la difunta esposa de Mark. Esto es un tremendo giro al final de la temporada. Él no tiene recuerdos de su relación debido al procedimiento de separación. Es decir, fuera de la compañía, Mark recuerda que su esposa falleció. Dentro de la compañía tiene una supervisora, esta persona que está siempre en la sala de bienestar, que es como una consultora, que él no conoce, pero que luego vamos a descubrir que es, en teoría, su esposa fallecida. Bueno, justamente lo que te decía, ¿no? La sala de descanso, el lugar en el que los Innis son sometidos a este proceso traumático, llamémosle, en la sala de descanso, donde se refuerza su lealtad y obediencia a Lumon, es decir, se les da un lavado de cerebro constante a los Innis, algo que queda completamente casi fuera del registro habitual de la serie. Punto número 6. El descubrimiento de los datos encriptados. El equipo de refinamiento de macrodatos, este equipo liderado por Mark, cuestiona el propósito de su trabajo, que implica clasificar datos en patrones abstractos sin entender su finalidad. Esto es muy curioso, nos llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con el instinto. Le dicen que será su instinto y vamos a ver en el personaje de Heli cómo de repente empieza a entender en qué consiste su trabajo. Punto número 7. Tenemos la relación entre Irving y Burt. Dos personajes maravillosos, dos historias increíbles que se desarrollan una relación emocional entre Bart e Irving. Bart es un empleado de otro departamento y que nos muestra, digamos que hasta incluso ahí, a pesar del proceso de separación,
los personajes buscan empatizar y conectarse con otras personas, ¿no? Cuando se supone que todo eso solo deberíamos dejar a nuestro yo social. Es decir, los Inis, de manera independiente, también tienen sensaciones, sentimientos y necesidades. Bueno, todo esto va llegando a diferentes cuestiones hasta que se genera este motín del que vamos a hablar ahora en la segunda temporada también. Dylan activa el Overtime Contingency, sacrifica su libertad justamente para activar un protocolo que despierta a los Inis en el mundo exterior. Es decir, los Audis, los que están afuera, de repente tienen como se les activa o desactiva el chip y tienen el recuerdo de la persona que son adentro. Se juntan esas dos mentalidades que en teoría deberían estar segmentadas y pueden tomar el control de sus cuerpos. Lo que nos lleva al clímax del final de temporada de todo esto, que es que Mark descubre que su cuñado Ricken, un personajazo, escribió un libro filosófico que inspira a los Inis a esta resistencia, a este motín. Es como su gran guía. Heli va a descubrir que su Audi es Elena Egan, una figura clave en la familia fundadora de Lumon, y planea denunciar públicamente a la compañía en un acto de mucha envergadura en el que hay muchas personas y está ella como la CEO de la empresa o un personaje importante. Ella accedió a hacerse pasar por INI, a convertirse en una INI para demostrar que el proceso de separación funcionaba bien, y es al mismo tiempo quien más se resiste y quien más pelea con ella misma, ¿no? Su INI con su Audi a través de un video diciéndole que ella no tiene atribuciones para tomar la decisión de salir, de retirarse de Lumon, y que tiene que continuar estando allí. Por otra parte, Irving va a encontrar pistas sobre Bart fuera de Lumon, revelando una obsesión que tiene relacionada con un pasillo misterioso y desilusionándose porque quien es su interés afectivo dentro de Lumon, para su INI, fuera de allí, tiene una relación ya establecida. Y por último, Mark gritando, ella está viva, al darse cuenta de que Miss Casey es su esposa justo en el final de temporada. Un final de temporada que sobrepasa las expectativas de una narrativa que suele ser bastante monótona a lo largo de la serie. Va creciendo a lo largo de la temporada, de los 9 episodios, pero nada hacía pensar que pudiéramos tener un final tan arriba justo de la temporada 1. Una de las principales contras que tiene Severance tiene que ver con que no es una serie pochoclera. Es una serie que nos demanda bastante atención y nos demanda estar muy atentos frente a la pantalla para entender todo lo que está sucediendo. Y así todo, muchas veces no vamos a entender al 100% y vamos a necesitar un podcast, una review, una reseña o bien un mensaje de Telegram a algún amigo para que nos explique qué es lo que pasó. Otra de las grandes contras es que es una serie que está en Apple TV Plus. Este año yo creo que será el gran año de Severance, por lo menos aquí en España, porque Apple TV Plus se ha integrado a la plataforma Movistar. Quienes tenemos Movistar, que no tengo datos pero doy por hecho que seremos una gran parte de la población de España, ni bien encendés Movistar, te aparecen varias recomendaciones y entre ellas están gran parte de los contenidos de Apple TV Plus, porque en enero de 2025 es cuando recién se ha incorporado a esta plataforma, por lo cual entiendo que muchas personas la descubrirán justo ahora con el estreno y le darán play a la primera temporada para luego continuar con la segunda. Creo que es algo que a nivel España, supongo que a Apple, a Severance y a Norteamérica le dará exactamente lo mismo, pero a nivel España, para quienes vivimos acá, es muy bueno que esto suceda porque hay muchas más personas que tendrán acceso a ver la serie, ya que Apple TV es una plataforma muy poco amigable, muy cara y que no tantas personas utilizan y están dispuestas a pagar. Concorde a esto, quiero destacar lo que es el marketing de la serie, esto que ha sucedido en el metro de Nueva York, en donde establecieron un set, una especie de mashup, con un cubículo ahí que representaba a la oficina del Departamento de Procesamiento de Microdatos, en el que encerrados en una pecera de vidrio en la que toda la gente pasaba por ahí y los podía ver,
estaban los 4 escritorios en los que se sientan nuestros protagonistas en Severance, pero también estaban ellos 4 y aparecía el señor Milchick y el personaje de Patricia Arquette también aparecían por allí y estuvieron algunos minutos interpretando a sus personajes a la vista de todo el mundo, lo cual me pareció sensacional y me dio mucha envidia de no estar allí, pudiendo formar parte de esa gran masa de gente que estaba viendo a los personajes actuar en tiempo real. Esto es parte del marketing de Severance segunda temporada, justo en la semana previa al estreno de la segunda temporada de la que comenzamos a hablar full spoilers a partir de este momento. La segunda temporada de Severance, al igual que la primera, empieza mostrándonos qué tan grande la tiene, tanto Apple como Lumon, ¿no? Porque volvemos a recorrer esos pasillos acompañados por Mark Scout, volvemos a recorrer esos largos pasillos, solo que esta vez en lugar de ir caminando, vamos junto a Mark, corriendo de manera desesperada con mucha confusión desde el momento en que se abre el ascensor, el elevador, y vamos a ver varios giros de cámara y efectos, planos muy distintos a los de la primera temporada, demostrándonos que hay un upgrade. Empieza de la misma manera, pero con una no sutil, sino marcada diferencia para que veamos que no estamos viendo lo mismo y que también el estado de ánimo y mental del protagonista es bastante diferente al que vimos en el primer episodio. A mí me gustó muchísimo este inicio de temporada, me gustó muchísimo volver a ver a estos personajes y fundamentalmente me gustó mucho volver a ver a Lumon. Una particularidad de este primer episodio es que transcurre todo dentro de Lumon, cuando tal vez lo más interesante para nosotros esté fuera. Me parece que también, sean las consecuencias de lo que los Audis vivieron al final de la temporada pasada, pero bueno, de eso por el momento la serie no nos ha contado nada. Y eso también ha servido bastante para que podamos entender la magnitud de lo que representa el proceso de separación. Este proceso al que son sometidos los empleados, de que suben en el ascensor y de que cuando bajan no notan el cambio del tiempo. Aquí vemos cómo trabajan varias jornadas seguidas sin descansar. Están dormidos, evidentemente han descansado, pero no tienen la menor idea de lo que ha pasado fuera de allí. Y eso creo que ha quedado muy bien marcado, muy bien representado en este primer episodio de la serie. Bueno, como te decía, las puertas del ascensor se abren. Vamos a ver la famosa, el pasillo, el vestíbulo que ya hemos visto varias veces, y a Mark desesperado corriendo de un lado al otro, atravesando todos estos pasillos de Lumon para llegar a la sala de bienestar, que vemos que ya no está ahí, ya no se encuentra allí, ¿no? Apenas se lee el cartel de bienestar y vamos a ver que en esta sala de espera ya no hay puertas, están tapiadas, no hay plantas y las paredes están completamente desnudas. Curiosidad, algo que nos va a dejar la serie para el futuro, supongo, es que a espaldas de Mark, fuera de la puerta, fuera de la sala y a través de un pasillo, hay un hombre que lo está espiando desde lejos y que no lo llega a ver. Mark no lo llega a ver. No sé si ustedes saben quién es, si se reveló quién es. Yo todavía no terminé de descifrarlo. Se va a ir directamente a refinamiento de macrodatos, a su oficina, para encontrarse con 3 refinadores desconocidos que ocupan el lugar de sus compañeros. Un refinador con tirantes y corbata demonio que se presenta como Mark W o W, el refinador con traje y corbata que habla en italiano y la refinadora mujer, ¿no? Que ocuparía el lugar de Heli. Va a entrar el señor Milchick también, sosteniendo un ramo de globos azules con la cara de Mark impresa, y lo va a llevar directamente a la oficina de gerencia, mientras Mark le va a ir preguntando por el destino de su equipo. Saben que crearon un motín, un alzamiento, sabe que algo pasó porque hicieron este apagado del sistema que los mantenía separados, pero el señor Milchick no le va a responder, no le va a decir absolutamente nada.
Lo que sí nos va a dar una pauta a nosotros de que todos los acontecimientos de la primera temporada, de que entre la primera temporada y la segunda transcurrieron durante 5 meses. Es decir, no transcurrieron, sino que hay 5 meses de espacio entre el final de la primera temporada y el inicio de la segunda, al menos en boca del señor Milchick, que no sabemos cuánto de cierto es. Pero entendemos que entre todo lo que vimos al final de la primera temporada y el inicio de esta segunda, pasaron 5 meses. Y el señor Milchick hace especial hincapié en que todos estos acontecimientos del final fue uno de los momentos más dolorosos en la historia de Lumon. Bueno, vamos a conocer a la señorita Wang, la nueva subgerente, la que está ocupando ahora el lugar del señor Milchick, que es una niña. A Mark le llama la atención, pero el señor Milchick no le responde al respecto. Vamos a entrar en la oficina de gerencia, que ahora le pertenece al señor Milchick. Está llena de cajas para que veamos que recién se está instalando, y en teoría la señorita Cobble ya no el personaje de Patricia Arquette ya no forma parte de Lumon, y que ahora es él quien está a cargo. Vuelve a preguntar por su equipo, Mark, porque está preocupado por ellos. Pregunta si fueron despedidos. El señor Milchick dice que no, que ninguno de ellos fue despedido, pero que todos se negaron a regresar a Lumon. Y le dice a Mark que los 4 han alcanzado fama internacional. Y le va a entregar un ejemplar de un diario. El diario se llama Redacted Gear Chronicle, con una foto del grupo desfilando en un pueblo. Y bueno, si bien el periódico está bastante censurado, no se pueden leer grandes frases, ¿no? Vamos a ver como que ha salido en diarios, en prensa y todo, pero como de la afuera no sabemos nada, solamente nos queda creerle a lo que está contando el señor Milchick, quien también revela que ellos se han convertido en la cara de la reforma de separación, que su pequeño acto vandálico, ha inspirado a Lumon a ejecutar una renovación completa de su cultura empresarial y de su entorno laboral. Es decir, lo que aquí vemos es cómo una corporación como Lumon saca partido de un incidente, de un problema que debería haberla puesto en jaque, y la utiliza para fortalecer lo que es un sistema perverso, como es el de separación, ¿no? Un procedimiento polémico y perverso como es el de separación. Bueno, aquí lo que nos va a decir también el señor Milchick es que el Auti de Mark es el único que insistió en regresar a Lumon, y que hasta rogó para que lo dejaran volver de inmediato. Mark no le cree demasiado al señor Milchick y quiere escuchar las afirmaciones de que el equipo se negó a regresar en boca de sus compañeros, quiere escuchar a sus compañeros decírselo, pero el señor Milchick no le va a pasar cabida. Vamos a ver en la oficina varios cambios significativos, ¿no? En el departamento de procesamiento de microdatos. El armario ahora es mucho más pequeño para que no se puedan meter adentro como hicieron en la primera temporada. Y luego vamos a ver cómo los demás miembros del equipo realmente lo conocen a Mark Scout. Le preguntan sobre el mundo exterior, le preguntan sobre el cielo, le hacen muchas preguntas que también nos sirven para entender cómo se vive ahí adentro, cómo afecta el proceso de separación a los empleados de Lumon, ¿no? Vamos a ver a la señorita Wang entrando al lugar y invitándolos a este diálogo, ¿no? A este juego de la pelota en el que se van pasando la pelota para hablar. Dice que su primer día como subgerente, que su trabajo anterior era guardia de un cruce escolar. Mark W o W, yo le voy a decir W porque me sale mucho más rápido, comparte que viene del departamento de microdatos de la sucursal 5X, donde trabajó con Gwendolyn, su compañera, la refinadora que está ocupando el lugar de Heli. Y Mark le toca hablar a él, y cuenta que ha estado en Lumon unos 2 años y que tuvo la suerte de hacer 4 nuevos amigos hoy. Evidentemente entendemos el tono de hipocresía en la palabra de Mark, pero nos sorprende el comentario de la señorita Wang diciendo: yo no soy tu amiga, soy tu supervisora, soy tu jefa, ¿no? Poniéndole ahí los puntos, y justamente una niña bastante pequeña. Bueno,
Evidentemente va a continuar la jornada laboral. Mark va a apagar su estación de trabajo, va a apagar las luces del techo, va a entrar al ascensor y vamos a ver a esto que te decía antes, ¿no? Que regresa directamente al trabajo. Cuando pensamos que vamos a saber lo que está pasando afuera o lo que pasó con el Audi de Mark, no, directamente volvemos al trabajo y volvemos a encontrarnos con algunos detalles que pueden ser un tanto interesantes o que deberíamos tener presentes para el futuro cuando cada uno de los miembros del nuevo equipo hablan de sus respectivas sucursales. Mark, W y Gwendolyn hablan de que en el ala de perpetuidad de su sucursal había Egans animatrónicos, lo que sugiere que la sucursal de Mark probablemente sea más antigua que la de ellos. El otro refinador, si no me equivoco, es Darío, el italiano, dice que los Egans en su primera ala de perpetuidad estaban hechos de escobas y platos y que tenían una cuerda en lugar de un ascensor, lo cual nos da la pauta de que es incluso todavía más precaria o antigua. Y mientras, bueno, están hablando de manera muy animada todos estos miembros del equipo, Mark está escribiendo una nota en un papel que luego va a doblar en un cuadrado y al retirarse la va a poner en el abrigo del Mark W. Nuevamente vamos a tener esta transición de subir al ascensor y bajar y no irnos al exterior. Volvemos a estar dentro del Lumon al día siguiente por tercer día consecutivo sin pausa, al igual que como trabajan todos los Innis, que insisto, me pareció muy interesante ver este punto de vista así de esta manera. Y el señor Milchick va a leer la nota de Mark en voz alta. La encontró, se da cuenta que es la de Mark. Mark había intentado falsificar una nota de ayuda del Mark W INI a el Audi, pero esto no sucedió porque sabemos que Lumon ha tomado medidas para que esto no pase. Lo va a acusar el señor Milchick a Mark Scout. Mark va a decir que no es él y le dice, pero si ni siquiera disimulaste la letra, ¿no? Y le va a decir, bueno, nuevamente va a insistir en que quiere hablar con su antiguo equipo, Mark. Lo van a rebajar, o sea, va a dejar de ser el jefe de departamento, se lo van a transferir al Mark W, que acepta orgulloso. Y me gusta acá como sonríe, dice, evidentemente todavía no vieron lo que hice en la cocina, ¿no? Mark S, y cuando todos van a ver, aprovecha para correr e irse a la oficina de gerencia desde donde conecta el comunicador e intenta hablar con la junta. Allí, bueno, va a gritar que quiere ver a su equipo, que no pueden hacerlos desaparecer. Pide por favor que quiere hablar con ellos. O sea, hace un show bastante interesante que no sabemos si lo escucharon al otro lado porque el señor Milchick al final termina desconectando el transmisor. Lo acompaña hacia el ascensor en donde creemos que Mark cree que lo están despidiendo, pero no le dice nada. Y aquí hay una particularidad muy sutil que por lo general vemos todo en blanco y acá, cuando se sube al ascensor, todo se vuelve negro. Una vez más vamos a tener transición del interior al interior. O sea, Mark se sube al ascensor, entendemos que para irse afuera, pero todo esto se vuelve negro, que creo que puede ser importante. En lugar de mantenerse blanco, se funde a negro. Y Mark regresa asustado, porque no sabe qué es lo que pasó, y con un traje y corbata diferentes. Por lo que entendemos que hubo una transición de tiempo acá, pero no lo tenemos del todo claro. El lugar en el que está, el sitio en el que está, el lobby en el que se encuentra cuando sale del ascensor, es un tanto diferente. Hay un cuadro muy grande que se llama Kier perdona a sus traidores. Ya no está el reloj, si no me equivoco. Y bueno, y va a aparecer Dylan, va a aparecer Irving gritando Bart desesperado, y por último va a aparecer Helly, que estaba Mark un poco desesperado porque aparezca Helly, y o sea, ansioso, impaciente de que aparezca Helly, bueno, y se abrazan y tenemos el reencuentro del equipo que tanto estábamos esperando en este momento del episodio. Van a la oficina, Irving se encierra en el baño a llorar, lo vemos que está desesperado, estaba gritando Bart en el ascensor, está muy mal, y los van a llevar
luego de un rato ahí de un reencuentro, a una nueva sala de bienestar en donde las paredes están decoradas con pósters motivacionales. O sea, la manipulación por parte de Lumon es brutal. Y vamos a ver un video institucional, al igual que en Jurassic Park, otra vez haciendo mención a esta gran película, en el que el edificio de Lumon narra todo lo que aconteció hasta ese momento, y les cuentan que todos los nuevos cinis a partir de ahora van a ver ese video informativo institucional o de orientación, ¿no? Bueno, acá vamos a ver la importancia que tuvo este motín del equipo de procesamiento de microdatos. Se ha llamado la revolución de los macrodatos y se acredita a ellos 4. Se dice que ellos 4 son los responsables del impulso para las reformas de la compañía Lumon. Reformas que incluyen, cuidado, pases de corredor para que puedan ir de un lugar a otro, cosa que antes no podían. Nuevas ofertas en máquinas expendedoras, ahora tienen mejores productos para comer. El privilegio de pescar piñas, el juego de las piñas, y una sala de espejos juguetona. Todo muy bien vendido. Y al final, bueno, con bastante ironía para que no vuelvan a hacer lo que ya hicieron, como si ellos hubieran luchado por conseguir estos pequeños objetivos, les dan a elegir. No están obligados a quedarse, pero los cinis, que recordemos que en la primera temporada no tenían la facultad de elegir, quienes elegían eran los autis, le dan a elegir a estos cinis hasta el final del día para decidir si se quieren quedar o no en Lumon. Y les dice, antes de dejarlos solos, que este piso y la sala de descanso no tiene cámaras ni micrófono, algo de lo que podemos dudar, pero bueno, no les queda otra que aceptar, ¿no? Allí reunidos van a empezar a compartir algo fundamental, creo que era para que estábamos esperando que sucediera, que se cuenten qué es lo que pasó cuando se desconectaron y sus cinis pudieron ver el exterior, ¿no? Mark, ¿qué cuenta? Cuenta que Rickenhale es su cuñado y que la señorita Casey es su difunta esposa, o la de su Audi. Y Helly, que es la que más cosas creo tiene para contar, miente. Y esto es fundamental. ¿Por qué no dice la verdad Helly, ¿no? En lugar de contar que ella es parte de Lumon y que es una de las impulsoras del procedimiento de separación y que está allí para demostrar que no es nocivo para la salud de los empleados, miente diciendo que se despertó en un departamento viendo un programa sobre naturaleza en la televisión con una camiseta que decía salvemos a los gorilas, y dice que se lo contó todo a una especie de jardinero que encontró y que ese jardinero se lo iba a contar en la policía. ¿Por qué? Se lo iba a contar a la policía. ¿Por qué? Para demostrar que hizo algo, porque su idea era contárselo. La idea, el plan que habían hecho era contarlo a la gente que se encontraban afuera. Bueno, acá está bueno el comentario que hace Irving, el personaje de John Turturro, que le dice, un jardinero trabajando de noche, y la deja ahí medio en blanco, ¿no? Esto se toca así al pasar, pero nosotros nos quedamos con la mentira por parte de Helly. Irving no es capaz de contar lo que le sucedió ahí en la sala, de hecho se retira, y ahí vamos a tener este gran momento entre Dylan e Irving, que se abrazan, se acercan. Irving se quiere ir, está devastado. Dylan intenta convencerlo por todos los medios de que se quede. Aquí le va a contar lo que pasó con Burt, le va a contar lo de las pinturas con el pasillo, le va a dar varios datos que seguramente van a ser importantes para los próximos episodios de la temporada, y Dylan le va a pedir que por favor se quede, pero no se puede asegurar de que se quede porque lo viene a buscar la señorita Juan, no me sale la pronunciación ahora, lo viene a buscar la nueva secretaria porque el señor Milchick quiere hablar con él. Detalle importante, vamos a ver al señor Milchick, muy importante, porque la pantalla dice hola Mrs. Cobble, el título del episodio, y está pidiendo que lo cambien sí o sí, y parece que no se lo quieren cambiar. Y acá va a haber otro momento de manipulación muy empresarial, muy corporativa, en el que el señor Milchick le dice, el nombre de tu esposa es Gretchen, lo hace pasar por una puerta oculta para mostrarle
una maqueta de un plano de algo que están por reformar, una nueva reforma que van a hacer, que se llama la suite de visita familiar del Audi. Y le comenta que es una renovación que va a permitir que los Inis se encuentren y conozcan a los familiares de esos Audis, que era algo por lo que se sorprendió bastante cuando descubrió que tenía familia fuera de allí, Dylan. Lo que pasa es que cuando Dylan le pregunta, esto quiere decir que los vamos a poder conocer, el señor Milchick no le dice, sí, correcto, le dice, eso es lo que dice su nombre, ¿no? Parece que sí, parece que le dijera que sí, pero en realidad no se lo dice de manera abierta. Y luego le va a pedir a Dylan que mantenga esta información en secreto, porque él es el único que tiene familia afuera, o sea que es el único que se va a poder beneficiar de esta nueva reforma. Por lo tanto, para no generar rispideces con sus compañeros, que no les cuente nada, porque si no se van a sentir que para ellos no hay ninguna reforma. Voy a decir esto así de la siguiente manera: muy hijo de puta el manipulador señor Milchick. Bueno, a la salida es interesante destacar algo que parece que no tuviera sentido, que la señorita Juan está jugando con un juego en su ordenador y luego se pone a jugar con uno de sus juegos de burbujas en el que tenés que insertar los aritos en una especie de muñeco que es de Kier. Bueno, eso nos llama... lo muestran, por lo cual tenemos que reseñarlo para quedarnos pendientes. Y luego vamos a ver al señor Milchick todavía muy enojado con esto de la pantalla que sigue diciendo hola señorita Cobell, que la verdad me causó mucha gracia, y va a terminar apagando la computadora. Final del episodio, el grupo está de vuelta, cada uno enciende su computadora con música linda, con una cámara que gira en 360 grados para verlos a todos, interacciones de miradas solamente entre ellos, que la verdad que está muy, muy, muy bien este momento que nos reencuentra con el equipo tal como lo queríamos ver. Pero el detalle de que Mark está trabajando en un archivo llamado Cold Harbor. Va a clasificar un conjunto de números como hacen siempre, ¿no? Vamos a ver muy bien ahí las caras, los gestos que hace en primer plano como si estuviera descifrando algo. Y vamos a ver que al seleccionar este conjunto de números, el archivo, la concreción del archivo está en un 68%. Y al mismo tiempo que vemos esto, pero esto es muy rápido, yo lo tuve que ver 2 o 3 veces para terminar de entenderlo, la pantalla de Mark se actualiza y también vemos en otro tipo de pantalla, no igual a la de Mark, no tan analógica como la de Mark, vemos que el porcentaje se actualiza en otra pantalla también, ¿sí? Y en esa pantalla vamos a ver que fuera como un espejo, es decir, que están viendo lo mismo que está viendo Mark, pero Mark lo está viendo en código y en la otra pantalla no lo están viendo en código porque también el archivo se llama Cold Harbor. Y vamos a ver que en lugar de números flotantes, lo que está en la pantalla es el rostro de la señorita Casey, la esposa del Audi de Mark, rodeado de métricas, porcentajes y otras imágenes que parecen como si fueran, no sé, un expediente médico o algo por el estilo, ¿no? Pero esto es fracción de segundos, que si le das play, pestañeaste, te olvidás, o sea, se te pasa de largo. Así que tenemos el primer indicio de qué es lo que están haciendo ellos con los datos que procesan. O sea, no justamente qué es, pero sí que ellos están viendo códigos, así como en Matrix, en la primera película de Matrix, veíamos los códigos y uno de los personajes decía así, yo cuando veo los códigos solo veo rubia, morena, pelirroja, ¿no? Porque esos códigos representaban todo lo que era lo que estábamos viendo en la Matrix, adentro de la Matrix. Acá parece que sucediera algo parecido, que ellos solamente están viendo números, pero que ese trabajo que hacen está codificado y que sin el código se puede ver algo de manera real, ¿no? Bueno, pequeños indicios que se irán, es el gran cliffhanger del primer episodio, que te digo que funciona como cliffhanger porque nos llama un poquitito la atención. Es el primer indicio que tenemos de cuál es el trabajo, este particular y extraño trabajo que realizan en el departamento de refinamiento de microdatos en Lumon. Pero creo que el gran cliffhanger de la temporada es
que no vimos nada de los Saudis. El gran cliffhanger del primer episodio es justamente no habernos mostrado nada de los Saudis y que lo veremos tal vez en el episodio número 2. Había tomado la decisión de no hacer más review semanales y de hecho aún sigo con esta misma decisión. No obstante, después de ver el primer episodio de Severance, dije, si empiezo a guardar de ahora para hablar como hice el año pasado al final de la temporada, es muy probable que me olvide de todo y que no pueda contar la mitad de las cosas que me está generando esta serie. Así que bueno, no sé si la próxima semana tendremos una review otra vez del episodio número 2, pero una vez cada tanto podemos encontrarnos aquí a hablar de las cosas más importantes, de los puntos más importantes o las revelaciones que vamos viendo en la segunda temporada de Severance. Una serie que, ya te digo, es de antología, tiene que incluirse entre los listados de las mejores series de los últimos años y que espero mucho que la segunda temporada sea igual. Espero que te haya interesado la review, espero que la segunda temporada de Severance, el primer episodio, te esté gustando todo, tanto como a mí, y también espero tu comentario, tu feedback, que me cuentes qué te parece tanto la review como el episodio y que podamos debatir un poco más sobre los acontecimientos de esta gran serie de Apple TV+. Yo soy Ajeno al Tiempo y como siempre me despido, hasta la próxima.